Evangelio de hoy. Lunes 31 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4, versículo 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se dirigió a Galilea. Él mismo había afirmado que un profeta no es estimado en su propia tierra. Sin embargo, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la celebración. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le rogó que bajara a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Pero el funcionario insistió: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le respondió: vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le respondieron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre lo dejó. El padre reconoció que esa era precisamente la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Jesús sale de Samaria y se dirige a Galilea. Sabe que un profeta no recibe honra en su tierra, pero aún así continúa su camino, pues su misión no depende del reconocimiento humano, sino del designio divino. Al llegar, es recibido con entusiasmo porque muchos han visto sus signos en Jerusalén durante la fiesta. Sin embargo, su enseñanza nos invita a no basar nuestra fe en los milagros visibles, sino en la palabra que transforma y da vida. El oficial real y su fe probada. En este pasaje, un oficial del rey, cuyo hijo está gravemente enfermo en Cafarnaúm, se acerca a Jesús con una súplica desesperada. Su posición social y su poder no pueden salvar a su hijo, y reconoce que solo Jesús tiene la autoridad para hacerlo. Se postra ante él, dejando de lado su estatus, para pedir la sanación. Esta escena nos recuerda que, ante Dios, todos somos iguales en nuestra necesidad y en nuestra fragilidad. Jesús responde con una afirmación que pone a prueba la fe del hombre: si no veis signos y prodigios, no creéis. Con estas palabras, el Señor expone una realidad humana, la tendencia a creer solo cuando hay pruebas visibles. Pero la fe auténtica no depende de lo que vemos, sino de la confianza en la palabra de Dios. La obediencia en la fe. En lugar de realizar un milagro inmediato y visible, Jesús simplemente le dice: tu hijo vive. Aquí se pone en juego la verdadera fe del hombre, pues debe creer sin haber visto aún el resultado. No pide pruebas, no insiste en que Jesús lo acompañe, sino que confía y emprende su regreso. Esta actitud nos enseña que la fe implica obediencia y abandono en la voluntad de Dios, incluso cuando no tenemos certezas humanas. Mientras regresa, sus siervos salen a su encuentro con la noticia de que su hijo ha sanado exactamente en la hora en que Jesús pronunció aquellas palabras. En ese momento, su fe se fortalece aún más, y no solo él, sino toda su casa cree en Jesús. Aquí vemos el poder transformador de la fe, que no solo afecta a un individuo, sino que se extiende a toda una familia. El valor de creer sin ver. Este milagro nos desafía a creer en la palabra de Jesús, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. Muchas veces pedimos signos, respuestas rápidas y visibles, pero Dios nos llama a confiar en su tiempo y en su plan. La verdadera fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden comprobar, sino en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas.
Jesús no está limitado por la distancia ni por el tiempo. Su palabra tiene poder donde quiera que llegue, y su gracia actúa más allá de nuestra comprensión. Nos invita a vivir una fe madura, que no dependa de milagros, sino de la relación viva con Él. La fe que transforma nuestra vida. El encuentro del oficial real con Jesús nos muestra el camino de la fe como un proceso de transformación interior. En un principio, el hombre busca a Jesús porque tiene una necesidad urgente y visible, la salud de su hijo. Sin embargo, a medida que avanza en su relación con el Señor, su fe madura y se convierte en una confianza plena en su palabra. Esto nos recuerda que muchas veces nos acercamos a Dios en momentos de dificultad, pidiendo ayuda o soluciones inmediatas, pero Él nos invita a ir más allá y a desarrollar una fe que no dependa de las circunstancias. Jesús no rechaza las súplicas de aquellos que lo buscan, pero siempre busca llevarlos a una fe más profunda. El oficial real empezó pidiendo un milagro visible, pero terminó creyendo en la palabra de Jesús sin necesitar pruebas inmediatas. Este es el verdadero crecimiento espiritual, pasar de una fe basada en signos externos a una fe arraigada en la confianza en Dios y en su amor infinito. La importancia de la palabra de Jesús. En este pasaje, Jesús no toca al niño, no viaja a su casa, ni hace un gesto visible de sanación. Simplemente dice, tu hijo vive. Con esto nos muestra que su palabra tiene poder absoluto, capaz de trascender cualquier barrera de espacio y tiempo. Es un recordatorio de que debemos valorar y confiar en la palabra de Dios, que nos ha sido dada en la Escritura y en la enseñanza de la Iglesia. Muchas veces buscamos señales visibles o manifestaciones extraordinarias de Dios en nuestra vida. Sin embargo, la verdadera fe nos llama a confiar en lo que Él nos ha dicho y a vivir según su palabra, aun cuando no veamos resultados inmediatos. La promesa de Dios es fiel, y su palabra nunca falla, aunque a veces su cumplimiento se realice en el tiempo y la manera que Él sabe que son mejores para nosotros. La fe que se extiende a otros. Uno de los aspectos más hermosos de este relato es que la fe del oficial real no solo lo transformó a él, sino que se extendió a toda su casa. Su testimonio fue suficiente para que su familia creyera en Jesús. Esto nos recuerda que nuestra fe no es solo un asunto personal, sino que tiene el poder de influir en los demás. Cuando vivimos una fe auténtica, confiada y firme, impactamos a quienes nos rodean, invitándolos también a conocer y confiar en Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de transmitir la fe a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestra comunidad. No siempre será necesario hablar con grandes discursos, sino vivir con coherencia, confiando en Dios y reflejando su amor en nuestras acciones. Un testimonio sincero de fe puede hacer que otros descubran la presencia de Dios en sus vidas y se acerquen más a Él. La fe que nos desafía a confiar sin pruebas inmediatas. El oficial real nos enseña que la fe no siempre recibe una confirmación inmediata. No hubo un espectáculo grandioso ni un milagro visible en el momento. Jesús simplemente le dijo, tu hijo vive, y él tuvo que tomar esa palabra como suficiente. Esto nos desafía en nuestra propia relación con Dios, pues a menudo esperamos señales inmediatas para creer, cuando en realidad el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando aprendemos a confiar sin necesidad de pruebas tangibles. Dios nos llama a desarrollar una fe madura, que no dependa de lo que vemos o sentimos en el momento. Creer en su palabra implica caminar con confianza incluso en la incertidumbre. La fe no es una garantía de que veremos resultados inmediatos, sino una certeza en el amor y la fidelidad de Dios, aun cuando todo parezca contrario a lo que esperamos. El camino de regreso, la prueba de la fe. Es importante notar que el oficial real emprendió el regreso sin dudar. No pidió pruebas, no insistió en que Jesús fuera personalmente a su casa. Simplemente creyó y se puso en camino. Ese trayecto de regreso representa el tiempo de prueba de nuestra fe,
ese periodo en el que aún no vemos la respuesta, pero seguimos adelante confiando en Dios. Cada uno de nosotros tiene su propio camino de regreso. Quizás estamos esperando una respuesta a nuestras oraciones, una solución a un problema, una luz en medio de la oscuridad. En esos momentos, debemos recordar que la palabra de Dios es firme y verdadera. Aunque aún no veamos la solución, debemos caminar en fe, confiando en que Dios ya está obrando a nuestro favor. La fe que rompe las barreras humanas. El Evangelio nos muestra que la misericordia de Jesús no tiene límites. Este hombre era un funcionario real, parte de la estructura de poder que gobernaba sobre el pueblo judío. A pesar de ello, Jesús no lo rechazó, sino que respondió a su fe. Esto nos recuerda que la salvación y el amor de Dios están abiertos para todos, sin distinción de raza, estatus social o pasado. Dios no ve títulos ni posiciones. No importa quiénes seamos o qué hayamos hecho, su amor está disponible para todos aquellos que se acercan con un corazón humilde y confiado. La fe verdadera derriba las barreras humanas y nos une en un mismo propósito, confiar en Dios y en su poder transformador. La confirmación de la promesa. Cuando el oficial real se encontró con sus siervos y le dijeron que su hijo había sanado exactamente en el momento en que Jesús pronunció su palabra, su fe se fortaleció aún más. Este momento representa ese instante en nuestra vida cuando, después de caminar en fe, finalmente vemos la confirmación de que Dios ha estado obrando todo el tiempo. A veces, Dios permite que pasemos por un periodo de espera para que nuestra fe crezca y madure. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero cuando el tiempo de Dios se cumple, todo cobra sentido. El oficial real no solo creyó al inicio, sino que su fe se reafirmó cuando vio la obra completa de Jesús en su vida. El impacto de un testimonio de fe. Cuando la familia del oficial real vio lo sucedido, también creyeron. Esto nos enseña que nuestra fe no es solo para nosotros mismos, sino que puede influir en quienes nos rodean. Cuando vivimos confiando en Dios, cuando mostramos esperanza en medio de las pruebas y cuando damos testimonio de su fidelidad, estamos invitando a otros a acercarse a Él. Cada creyente es un testigo del poder de Dios. Nuestras palabras y acciones pueden llevar a otros a descubrir la verdad del Evangelio. Como el oficial real, podemos ser instrumentos de fe en nuestra propia familia y comunidad, mostrando con nuestra vida que Dios es fiel y que su amor transforma todo. Una fe que se fortalece en el tiempo. El crecimiento espiritual no es un evento instantáneo, sino un proceso que se desarrolla con el tiempo. La fe del oficial real creció en cada paso, primero, cuando buscó a Jesús, luego, cuando creyó en su palabra sin ver el milagro, y finalmente, cuando vio la confirmación de su fe y la compartió con su familia. Lo mismo sucede con nosotros. Cada prueba, cada espera, cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. No debemos desanimarnos si a veces sentimos que nuestra fe es débil, porque Dios mismo nos ayuda a crecer, guiándonos en cada etapa de nuestra vida espiritual. La fe que vence la desesperanza. Este relato también nos habla de esperanza en medio de la angustia. El oficial real estaba desesperado por la enfermedad de su hijo, pero en lugar de quedarse en la desesperanza, buscó a Jesús. Nos recuerda que, en los momentos más oscuros, siempre hay una salida si ponemos nuestra confianza en Dios. Jesús nos llama a no rendirnos en las dificultades. Aun cuando todo parezca perdido, Él sigue teniendo el poder de obrar en nuestras vidas. La fe no solo es creer en tiempos de abundancia, sino seguir confiando cuando la tormenta arrecia. Jesús sigue actuando hoy. Este milagro nos recuerda que Jesús sigue actuando en nuestra vida de maneras que muchas veces no percibimos inmediatamente. A veces, esperamos soluciones inmediatas a nuestros problemas, pero Dios trabaja en su tiempo y según su sabiduría infinita.
Nos invita a confiar en su palabra, a seguir adelante con fe y a esperar con paciencia su obra en nosotros. Si alguna vez sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, debemos recordar que Dios siempre escucha y actúa. A veces, su respuesta no es un milagro visible en el momento, sino una transformación más profunda de nuestro corazón, llevándonos a una fe más firme y a una relación más cercana con Él. Una fe que camina sin ver. La historia del oficial real nos deja una enseñanza poderosa. La fe verdadera no exige ver para creer, sino que cree y camina confiando en la palabra de Jesús. Como el oficial real, debemos aprender a aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no se manifiesta de la manera que imaginamos. Nuestra fe debe ser como la de aquel hombre que, tras recibir la palabra de Jesús, emprendió su camino de regreso sin dudar. Del mismo modo, estamos llamados a caminar en nuestra vida confiando en que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato. Jesús nos invita a una relación de fe profunda, basada en su palabra y en su amor inquebrantable. Nos llama a creer más allá de lo visible, a confiar en su poder y a compartir esa fe con los demás. Si aprendemos a vivir de esta manera, veremos cómo nuestra vida y la de quienes nos rodean se transforman por la gracia de Dios.